Florencia, año 1469. Mientras tú duermes tranquilo, ajeno al mundo, Niccolò Maquiavelo nace en una ciudad en guerra. A su alrededor, el orden se desmorona. Italia no es un país, es un campo de batalla dividido por ciudades-estado, cada una más ambiciosa y despiadada que la otra. En este entorno, ser inocente es ser devorado. ¿Imaginas crecer viendo cómo los más honestos eran los primeros en morir? Desde muy niño, Maquiavelo aprende una verdad brutal: los buenos caen, los fríos sobreviven. No era un niño mimado ni un prodigio. Era un testigo. Observaba cómo los líderes que mostraban compasión eran traicionados, cómo las alianzas se construían con vino y se destruían con dagas. Cada sonrisa era una trampa. Cada promesa, una mentira. Y lo más impactante, cada emoción genuina era una debilidad aprovechada por los demás. En ese ambiente venenoso, la mente de Maquiavelo empezó a adaptarse. Dejó de buscar justicia y comenzó a buscar patrones. ¿Alguna vez has sentido que mostrar lo que sientes es peligroso? ¿Has escondido tu tristeza, tu rabia, tu miedo, solo para evitar ser aplastado por otros? Déjalo en los comentarios. No estás solo. A Maquiavelo le pasó lo mismo, pero en un contexto 10 veces más crudo. Él no tenía internet, ni redes, ni libros de autoayuda. Solo tenía silencio, traición y una ciudad que lo forzaba a volverse más astuto que los que querían aplastarlo. Cada amigo que veía morir, cada figura de poder que caía por confiar en la gente, era una clase gratuita de realismo brutal. Poco a poco, Maquiavelo comenzó a entender algo aterrador: la compasión es bella, pero inútil. El mundo premia la eficacia, no la empatía. Es ahí donde empieza su entrenamiento. No con libros, no con maestros, sino con la vida misma dándole bofetadas hasta que entienda una lección: si no te desconectas de tus emociones, otros las usarán en tu contra. Y eso, lo perderás todo. Ahora dime, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Que mostrar tu verdadera cara solo te expone a que te lastimen? Comenta así si sabes de lo que hablo. Quiero leer tu historia. Y esto apenas comienza. Porque el joven observador se convierte en adulto, y en su adultez, Maquiavelo entra en el laboratorio más peligroso del poder, la corte de los hombres más crueles de su tiempo. Ahí, su entrenamiento emocional se vuelve letal. Continuamos. En la adultez, Maquiavelo ya no es un simple espectador del caos. Ahora es parte activa del juego. Lo nombran secretario de la Segunda Cancillería de Florencia, y con apenas 30 años se convierte en espía, diplomático y negociador entre príncipes, papas y tiranos. Si antes observaba el poder desde la orilla, ahora nada en sus aguas más turbias. ¿El resultado? La frialdad se vuelve su escudo y su espada. Durante casi 15 años, Maquiavelo vive entre las sombras del poder. Habla con César Borgia, un hombre capaz de matar a su propio aliado solo para generar miedo. Observa cómo el Papa cambia de aliado como quien cambia de túnica. Se sienta a cenar con figuras que sonríen mientras ordenan asesinatos. Y él, no reacciona. No juzga. Solo observa. Solo aprende. Y en ese aprendizaje, empieza a domar algo que para muchos es imposible: sus propias emociones. ¿Te das cuenta del nivel de autocontrol necesario para mirar de frente a un monstruo y no temblar? ¿Para escuchar confesiones de muerte y no parpadear? Esa fue la formación real de Maquiavelo. No en libros. No en teorías. En el campo de batalla psicológico donde el que siente, pierde. En este entorno, Maquiavelo empieza a diseñar un modelo mental. Una estrategia que consiste en silenciar la emoción y amplificar el análisis. Si alguien llora frente a él, no responde con compasión. Piensa, ¿qué quiere? ¿Qué gana con mostrar debilidad? Si alguien grita, no se asusta. Calcula, ¿está gritando para intimidar o para distraer? Nada es lo que parece. Todo tiene un fin. Y cada gesto humano se convierte en una herramienta que puede ser usada o neutralizada. Aquí es cuando nace su visión más temida, la del hombre como criatura manipulable, predecible y utilizable. Empieza a clasificar los comportamientos como un científico que estudia insectos. No hay odio, no hay amor. Solo análisis. Solo utilidad. ¿Te imaginas vivir así? ¿Mirar cada interacción como una jugada? Comenta Mente Fría si tú también has sentido que a veces pensar con el corazón solo te lleva al error. Pero cuidado. Porque esta capacidad que empieza a dominar tiene un precio. Mientras más control emocional desarrolla, más se distancia del resto. Ya no siente como los demás. Ya no conecta como los demás. Se vuelve, lentamente, una especie aparte. Más racional, más peligroso, pero también más solo. Y ese aislamiento se volverá brutal cuando lo traicionen. Porque sí,
Incluso el hombre más frío no está a salvo de caer. Y cuando caiga, no será por emoción, sino por cálculo ajeno. Lo arrestan. Lo torturan. Y ahí, comienza su prueba más oscura. La etapa donde su entrenamiento emocional se convierte en la única diferencia entre quebrarse o renacer. Porque lo que viene a continuación no es teoría. Es dolor real. Es cuerpo sangrando. Y mente resistiendo. Quédate, porque el próximo capítulo te va a sacudir. Pero antes, dime algo, ¿qué harías tú si tuvieras que apagar tus emociones para sobrevivir? ¿Lo harías? Quiero que me lo escribas. Este canal no es para mirar. Es para pensar. Y tú formas parte de eso. La noche en que lo arrestan, Maquiavelo no grita. No suplica. No ofrece nada. Solo guarda silencio. Lo acusan de conspirar contra los Médici, una familia poderosa que ha retomado el control de Florencia. Y aunque él no ha hecho nada, eso no importa. En el mundo real, la verdad no vale nada si no puede sostenerla con poder. Lo arrastran, lo encierran, y ahí comienza su tormento. Lo torturan. Lo cuelgan por los brazos, lo golpean, lo interrogan. Días enteros en los que la carne se quiebra, pero la mente resiste. Porque aquí es donde su entrenamiento muestra su verdadero valor. Donde cualquier otra persona habría implorado, él elige el silencio. Donde otros se quiebran por el miedo o el dolor, Maquiavelo se desconecta. Y no lo hace porque no sienta. Lo hace porque eligió dejar de sentir. Aquí es donde nace el verdadero Maquiavelo. No en los pasillos del poder, sino en una celda húmeda, donde las emociones son una amenaza más letal que cualquier verdugo. Cada golpe que recibe es una clase magistral de autocontrol. Cada herida es una cicatriz que entrena su mente para no reaccionar jamás desde la emoción. Porque entendió algo que pocos logran aceptar: el dolor no te destruye, lo que te destruye es la reacción emocional frente a él. Y en este momento oscuro, algo dentro de él cambia. Ya no es un hombre racional. Es una máquina de análisis. El dolor se convierte en cálculo. La traición, en información. El encierro, en una lección de poder. Es ahí donde decide que su sufrimiento no será inútil. Que va a usar esa experiencia para construir una nueva manera de ver el mundo. Una más real. Más brutal. Más efectiva. ¿Alguna vez has sentido que el dolor te cambió para siempre? ¿Que después de un golpe emocional ya no volviste a ser el mismo? Escríbelo. Este canal está hecho para los que se reconstruyen en silencio. Para los que no se quiebran, sino que se transforman. Cuando lo liberan, ya no es el mismo hombre. Lo han humillado, lo han descartado, pero también lo han hecho invencible. Y es ahí, en su exilio, sin dinero, sin prestigio, sin aliados, donde escribe la obra que cambiará el curso de la historia, El Príncipe. No lo hace como venganza. Lo hace como una advertencia. Como un manual para sobrevivir en un mundo podrido. Y aquí es donde el estratega frío se convierte en leyenda. Porque lo que escribe no son teorías de salón. Son verdades nacidas del dolor. Y cada página es un reflejo de su entrenamiento. Un espejo para los que entienden que, a veces, dejar de sentir es el único camino para ganar. Dale like si alguna vez has tenido que hacerte más fuerte a la fuerza. Y quédate. Porque lo que viene no es un libro, es una bomba que aún hoy sigue estallando. Y te va a hacer replantearte todo lo que creías sobre el poder. Maquiavelo ya no es un sirviente del poder. Ahora lo disecciona, lo destripa, lo analiza. Desde su exilio, con la dignidad hecha pedazos y el alma endurecida por la traición, escribe El Príncipe. Pero no lo hace como un académico encerrado en su torre de marfil. Lo hace como alguien que ha sentido el filo de la espada en la carne, el hierro de la celda en los huesos, y la traición de sus iguales en el alma. Cada palabra de ese libro es la destilación de una vida vivida en la guerra emocional. Es la culminación de su entrenamiento, el nacimiento de una mente que ya no se perturba con el amor, ni se conmueve con la piedad. En El Príncipe, Maquiavelo revela una verdad cruda, que el poder no es justo, ni moral, ni limpio. Es brutal, práctico y despiadado. Enseña que el líder no debe ser amado, sino temido. Que la imagen importa más que la intención. Que fingir virtud es más útil que tenerla. Estas ideas, lanzadas como cuchillos, no buscan complacer. Buscan despertar, sacudir y destruir la fantasía de un mundo gobernado por la bondad. Y lo más perturbador es que no escribe esto con cinismo, sino con una calma escalofriante. Como si hablara de una receta de cocina. Porque para él, ya no hay lugar para la emoción. Ya no queda espacio para el sentimentalismo. Solo importa la eficacia. Imagínate leer ese libro siendo un joven gobernante.
Imagínate descubrir que el manual que tienes en las manos te enseña a controlar a las masas como si fueran piezas de ajedrez, a manipular a tus enemigos con gestos calculados, a convertir la compasión en debilidad y la apariencia en estrategia. ¿Puedes verlo? ¿Puedes imaginar cuántas mentes poderosas se formaron bajo esas ideas? Políticos, dictadores, empresarios, psicópatas carismáticos. Todos, de alguna forma, han bebido del veneno de Maquiavelo. Y tú, al escucharlo ahora, también. Pero no te confundas. Maquiavelo no te está diciendo que seas malvado. Te está diciendo que el mundo no premia la bondad ciega. Que si no eres capaz de controlar tu emoción, alguien más lo hará por ti. Y cuando eso ocurra, ya no tendrás control de nada. Comenta, ¿alguna vez alguien usó tus emociones para manipularte? ¿Alguien fingió amor, compasión o respeto, solo para lograr su propio objetivo? Si te ha pasado, escríbelo. Tu experiencia no es una derrota. Es una lección. Y aquí estamos para aprenderlas todos. Lo más inquietante es que, mientras escribía El Príncipe, Maquiavelo no solo pensaba en los líderes. Pensaba en ti. En mí. En cualquiera que alguna vez haya querido tener control sobre su vida. Y su mensaje era claro: si no entrenas tu mente, si no dominas tu emoción, vivirás siendo una marioneta del poder de otro. Y eso nos lleva al final. A la gran pregunta que este video nos obliga a enfrentar: ¿vale la pena apagar tus emociones para ganar? ¿Es ese el precio del poder real? Lo vamos a responder ahora. Pero antes, quiero que lo pienses. ¿Qué prefieres tú, vivir sintiendo o ganar sin sentir? Te leo en los comentarios. Porque lo que viene a continuación no es una conclusión. Es un espejo. Y en él, vas a ver tu propia sombra. Ya no se trataba de sobrevivir. Ahora se trataba de gobernar desde la sombra. Cuando Maquiavelo termina El Príncipe, no lo escribe como un acto de venganza, ni como una súplica para volver al poder. Lo escribe como una advertencia, y como un legado. Porque al completar esa obra, Niccolò ya no era solo un hombre que había aprendido a no sentir. Era el arquitecto de una mentalidad, una forma de ver el mundo sin adornos, sin filtros, sin sentimentalismo. Una mente entrenada para el dominio. En ese libro, no deja espacio para la moralidad tradicional. Lo que importa no es el bien, sino el control. No la justicia, sino la estabilidad. No la compasión, sino la percepción. Para Maquiavelo, el príncipe ideal no es el más sabio, ni el más justo, ni el más querido. Es el más eficaz. Aquel que, si necesita mentir, miente. Si necesita traicionar, traiciona. Si necesita fingir lágrimas para ganar al pueblo, llora como actor, pero nunca deja que su corazón dicte la jugada. Este es el punto donde su entrenamiento emocional se convierte en doctrina. Ya no es solo su defensa personal, ahora es una fórmula que enseña al mundo. Una fórmula que sigue viva. Porque aunque tú creas que vivimos en tiempos distintos, los principios que Maquiavelo plasmó en el papel aún resuenan en cada sala de juntas, cada despacho político, cada discurso populista. Aún hoy, los líderes que impactan al mundo, para bien o para mal, tienen algo maquiavélico, una capacidad sobrehumana para parecer humanos, sin serlo del todo. Y lo más perturbador es esto: El Príncipe no está escrito como un texto oscuro. No hay ira, no hay odio. Solo lógica. Fría, precisa, quirúrgica. Esa neutralidad es lo que más hiela la sangre. Porque muestra que su entrenamiento fue completo. Que la emoción ya no era un obstáculo, sino un accesorio que se usa y se guarda según convenga. Ahora respóndeme algo, y quiero que seas brutalmente honesto: si tuvieras que fingir afecto para obtener una oportunidad que lo cambia todo, ¿lo harías? ¿Mentirías por un cargo? ¿Sonreirías a quien odias para cerrar un trato? Comenta sí o no y explica por qué. Porque esa pregunta define quién eres, y qué tanto estás dispuesto a entrenar tu mente como lo hizo Maquiavelo. La frialdad no es insensibilidad. Es disciplina emocional. Es tener la capacidad de sentir, pero decidir cuándo y cómo actuar. ¿Te das cuenta? Maquiavelo no era un monstruo. Era un realista extremo. Su entrenamiento no consistió en destruir su corazón, sino en someterlo a su razón. Fue él quien eligió sentir solo cuando fuera útil. Hablar solo cuando le conviniera. Y moverse solo cuando el silencio fuera su aliado. Y en ese punto final de su evolución, entendemos que lo que lo hizo temido no fue su maldad. Fue su lucidez. Su capacidad para mirar el mundo sin el velo de la ilusión. Para entender que quien domina su emoción, domina su destino. Para convertir su dolor, su caída, su tortura, en una filosofía de hierro. Y es aquí donde tú decides si terminas este viaje como un simple espectador, o como alguien que empieza a entrenar su propia mente.
Porque lo que viene ahora no es una conclusión. Es una decisión. Y la tienes que tomar tú.